19 minutos para las 10 de la mañana. Gorka Maneiro, portavoz, único representante de UPyD en el Parlamento Vasco. Egunon, buenos días. Egunon, buenos días. Bueno, se lo comentaba antes de comenzar esta entrevista. Tal día como hoy, imagino que estaría nervioso, jornada de reflexión ante su primer reto electoral. Mañana se cumplirán dos años desde que usted constatara que iba a estar en el Parlamento. Sí, y yo le comentaba además que no recordaba la fecha. Efectivamente, mañana son 2 años desde que fueron las elecciones históricas para nosotros y para mí personalmente. Y, en fin, recuerdo con gran placer aquel día porque se consiguió una cosa que estaba realmente complicada, era que UPyD tuviera representación en el Parlamento. Bueno, ¿qué valoración, qué balance hace de su función, de su labor en el Parlamento durante esta primera parte de la legislatura? Yo creo que la valoración es excelente, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta que únicamente tenemos un representante, si tenemos en cuenta la distribución de los parlamentos, si tenemos en cuenta el tiempo que llevan ahí todos los partidos políticos y la experiencia de cada uno de ellos y sobre todo si tenemos en cuenta qué es lo que los contrincantes políticos responden cuando se les pregunta por la labor de UPyD. Creo que ellos vienen reconociendo que efectivamente estamos realizando una gran labor. Sí, pero teniendo en cuenta la línea política de UPyD, ¿se esperaba quizá que el gobierno vasco les tuviera más en cuenta a la hora de aprobar una serie de leyes o de sacar adelante iniciativas que usted pudiera presentar en el Parlamento? Bueno, ellos al fin y al cabo tienen una mayoría con el Partido Popular y únicamente cuentan con los demás grupos según los intereses o según la materia que sea, ¿no? Nosotros creo que estamos demostrando que somos una voz absolutamente libre, absolutamente independiente, que no nos casamos con nadie, que somos capaces de pactar con unos con otros en función del tema, en función de las propuestas concretas y yo creo que esa es nuestra labor, ¿no? Mantenernos libres y mantener un discurso claramente alternativo no solo al nacionalismo que ha gobernado aquí durante tantos años, sino también a esos dos grandes bloques que son el Partido Popular y el Partido Socialista. ¿Se atrevería a ponerle nota al gobierno vasco? Pues la nota que le pondría yo sería seguramente un 4, ¿no? Un 4 porque... No es una nota demasiado buena. Bueno, tampoco nos apetece demasiado darle un aprobado. Creo que se ha conformado finalmente un gobierno bastante discreto, ¿no? Bastante, no excesivamente brillante, sin excesivo liderazgo, muy pendiente de lo que hace el nacionalismo, muy pendiente de las presiones ejercidas desde el Partido Nacionalista Vasco y un Lehendakari que no ha estado en las grandes decisiones que rodean a Euskadi. Si echamos la vista atrás, bien podríamos decir que el Partido Nacionalista Vasco es el partido que toma muchas de las decisiones importantes para Euskadi. Podemos recordar la transferencia de las políticas activas, quién manejó los tiempos, quién negoció con el Gobierno central. Podemos recordar las sucesivas negociaciones de las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika. Podemos recordar los grandes acuerdos que ha llegado el PNV con Zapatero respecto a la bajada del sueldo de los funcionarios, respecto a la congelación de las pensiones, respecto a la reforma del mercado laboral. Son claramente iniciativas que han tenido repercusión directa en los ciudadanos vascos sobre los que el Lehendakari no ha estado excesivamente presente. Bueno, ha sido bastante duro en sus críticas. Algo bueno habrá hecho el Lehendakari en opinión de UPyD. ¿Qué destacaría? Hombre, yo creo que lo principal es que gracias a que tenemos un Lehendakari socialista no tenemos un Lehendakari nacionalista o no tenemos a Ibarretxe como el Lehendakari, y eso ya es mucho. Creo que se pusieron las pilas desde un principio para aplicar una política de tolerancia cero respecto a la violencia terrorista y respecto a la violencia callejera, a la kale borroka, y se mantuvo un discurso distinto en ese aspecto respecto a lo que se había hecho años antes. Yo creo que ese es el gran cambio que ha habido. Bueno, tenemos elecciones autonómicas y municipales, forales y municipales a la vuelta de la esquina. ¿Ese hecho va a enturbiar quizás el ambiente interno del Parlamento Vasco? Por ejemplo, UPyD va a ser más contundente o más crítico con la labor del gobierno porque toca marcar posición. No, yo creo que estamos siendo bastante coherentes con nuestro programa político, ¿no? Y esa es nuestra función, llevar nuestro programa político al Parlamento y defender allí nuestras ideas y ahí tratarlas de defender
de la manera más razonable y más razonada posible. Esa es nuestra labor. Obviamente nosotros queríamos darles al principio de la legislatura al Gobierno y a los miembros del Gobierno y al Endacari cierto margen de maniobra, y luego hemos visto, según pasaban los meses, hemos visto que muchas de las propuestas que ellos habían planteado no se llevan a cabo, muchas de lo que se prometió no se está aplicando, y estamos comprobando que este Gobierno, que presumiblemente iba a ser del cambio, pues la mayoría de las políticas no se han cambiado, y de ahí que según pasen los meses nuestro discurso vaya siendo más crítico, pero no es por razones electorales en absoluto, es porque el tiempo pasa y determinadas decisiones no se toman. ¿Alguna en concreto que le moleste? Pues sí, bastantes, ¿no? Por ejemplo, pues lo que sería la política cultural, la política educativa, la política lingüística, cierto discurso de defender cuanto más autogobierno mejor, cierto discurso de tratar de sacar tajada de Madrid, muchos temas en el día a día que estamos comprobando que no se cambian y no se tiene ninguna intención de cambiar, precisamente por razones electorales. Hablábamos de las elecciones. UPyD recientemente, hace no demasiado tiempo, iba presentando los candidatos a esas elecciones, tanto municipales como forales. Recuerdo que en la anterior entrevista usted me destacó la intención de UPyD de presentar candidaturas en aquellos municipios de más de 50.000 habitantes, pero creo que no lo ha conseguido en todos los casos. Bueno, a día de hoy lo que tenemos es que vamos a presentarnos en las 3 capitales vascas, en Getxo, en Irún y en las juntas generales de los 3 territorios históricos. Hasta ahí hemos llegado. De momento, ahí hemos realizado elecciones primarias y ahí tenemos ya elegidos nuestros candidatos. Esa es la situación en la que nos encontramos. No sé si en las próximas semanas se podrá conformar alguna lista en algún otro municipio, pero a día de hoy es lo que tenemos y, por cierto, nos sentimos muy orgullosos. Lo que no sabe UPyD es si se tendrá que enfrentar, entre otras formaciones, a Sortu. Seguimos especulando con ello. Pues supongo que no porque Sortu no ha roto fehacientemente con ETA y por lo tanto lo normal es que no pueda ser legalizado. ¿En qué basa esa afirmación que acaba de realizar? ¿En los estatutos que no le parecen lo suficientemente contundentes, por ejemplo, o en qué? No, los estatutos son lo suficientemente claros, legales y supuestamente democráticos. Lo que pasa que no se basa únicamente en el tema estatutario, hay que ir mucho más allá, como lo dijeron las sentencias de ilegalización, como lo dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No podemos mirar únicamente los estatutos, podemos mirar sobre todo su contenido, sus propuestas, y una de las exigencias ineludibles para que esta formación pueda ser legal es que rompa fehacientemente con ETA, es decir, puesto que son los mismos de siempre, cosa que no han tratado de disimular, son los mismos de siempre, lo que tienen que demostrar a partir de ahora es que rompen con ETA, y ni siquiera han exigido a ETA que desaparezca, ni siquiera han condenado la pervivencia actual de ETA, porque ETA sigue amenazante. Han dicho que condenarán los atentados en un futuro en el caso de que se produjeran, pero no han condenado los atentados habidos y ni siquiera, como digo, la propia existencia actual de ETA, que por cierto parece ser que está moviéndose en Francia. Sí, pero el pedir perdón y la condena retroactiva a la que hace usted referencia, ¿es una exigencia legal o nos estamos moviendo en terrenos de la moralidad? Yo creo que es una exigencia legal romper fehacientemente con ETA. Yo creo que eso es una exigencia legal. Y para que se demuestre que han roto fehacientemente con ETA, yo creo que lo más sencillo y el indicio más claro sería que condenen toda esa historia, porque por esos atentados cometidos fueron por los que fueron ilegalizados ellos. Por lo tanto, lo más normal es que condenen toda esa historia.